Os quiero mostrar en este vídeo qué es una hernia discal cervical y cuáles son sus principales causas. Inicialmente quiero mostraros en este esqueleto cómo se conforma la zona cervical. Veis las diferentes vértebras con sus cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales entre ellos. Y si veis aquí unos agujeros entre cada dos vértebras, son los denominados agujeros de conjunción, a través de los cuales salen los nervios que van a ir, en este caso, por la zona cervical hacia el hombro y el brazo. En definitiva, una hernia cervical es la rotura del disco con la salida del núcleo pulposo que está en el interior, en el centro del disco intervertebral, sale a través de esa fisura, de esa raja en el disco intervertebral y ocupa un espacio aquí, en la zona lateral, puede ser también posterior, pero en este caso estamos hablando de una hernia discal lateral que ocupa el espacio de salida de una raíz nerviosa y puede dar entonces la sintomatología de braquialgia o de dolor hacia el brazo. Si vemos ahora en este dibujo de la zona cervical, os muestro nuevamente cómo por aquí baja la médula, aquí estaría el agujero de conjunción, aquí estaría el siguiente, con la siguiente vértebra, aquí habría otro, por donde salen las raíces nerviosas. Tendríamos el disco intervertebral, sí, que es en definitiva el que se hernia. Esto es el núcleo pulposo, que es el que puede romper el anillo y salir aquí delante, ¿sí? Puede ser más lateral, tocando la raíz nerviosa, o justo en la zona de la médula, en la zona más posterior, antes he dicho delante, es posterior, ¿sí? Y afectar a la médula espinal. Tenemos por otro lado las apófisis transversas, ¿sí? Por las que sube la arteria vertebral, que termina dando riego sanguíneo a una parte del cerebro, y aquí las articulaciones entre las diferentes vértebras. Bien, cuando hay una hernia discal, como os he dicho antes, el núcleo pulposo puede rajar, puede romper el disco y salir hacia adelante, o hacerlo hacia un lado, ¿sí? Si lo hace hacia adelante, aquí, como os he dicho antes, estaría la médula espinal y puede tocar la médula espinal dando sintomatologías muy problemáticas que pueden afectar a toda la parte inferior del cuerpo y ser sintomatologías, como digo, muy floridas, y ya es una problemática muy seria que seguramente requerirá de una cirugía. Si la hernia, como he dicho, es lateral, puede afectar a la salida de la raíz nerviosa y entonces dar sintomatología de braquialgia, de dolor en el brazo, que es más benigna en el sentido de que no siempre va a necesitar de una cirugía, de un tratamiento quirúrgico para ser solucionado. En cuanto a las causas, os he puesto en esta lista las que me parecen más importantes. Por un lado, una alteración postural, algo, vamos a decir, global. Por ejemplo, en el caso de la zona cervical, las posturas con la cabeza adelantada. En definitiva, eso va a hacer que la mecánica de las vértebras no sea la adecuada. Siempre que la mecánica no es la correcta, hay un mayor sufrimiento y un mayor desgaste mecánico. Además, cuando hay una alteración postural, se dan hipermovilidades, es decir, hay unas vértebras que están más rígidas, más hipomóviles, y por compensación hay otras vértebras que tienen demasiado movimiento, tienen que hacer el movimiento que les corresponde más el de las vértebras hipermóviles.
hipomóviles. Estas hipermóviles, las que se mueven demasiado, van a terminar sufriendo. Las que se mueven poco están rígidas, están quietas, pero cuando menos no se desgastan tanto. Las hipermóviles tienen que hacer demasiado trabajo, terminan teniendo mayor sufrimiento mecánico, como decíamos, y terminan desgastándose, no solo en este caso en los discos que dan lugar a una hernia discal, sino también artrosis en las articulaciones posteriores y demás. Tenemos, en definitiva, un desequilibrio mecánico, ¿sí?, que además puede darse de forma que el apoyo de una vértebra con otra no sea totalmente paralelo y simétrico, sino que esté apoyando más en un lado. Sería, por explicarlo de alguna manera, algo así. Vamos a hacerlo esquemático. Una pieza vertebral, el disco y otra pieza vertebral. Si el apoyo es así, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más difícil que este disco termine herniándose nunca jamás, por más que haya otro tipo de problemas, alteraciones posturales o hipermovilidades. Un disco que funciona en simetría es muy difícil, es mucho más difícil que se rompa porque está preparado para soportar grandes presiones y grandes cargas. El principal problema, uno de los principales problemas, es que el apoyo, sería el disco, el apoyo se dé de forma asimétrica, cayendo mucho más peso en un lado que en el otro. Es un dibujo, es algo exagerado, en la realidad pueden ser diferencias mucho menores, pero lo suficientemente importantes, sobre todo porque son constantes, día y noche, 24 horas, esa diferencia del apoyo. Esos estímulos, aunque sean pequeños, no tiene por qué ser grandes diferencias, pero sí constantes, eso va debilitando el disco, lo va desecando, resecando, lo va envejeciendo y va haciéndolo más frágil y más susceptible de romperse y de hacerse posteriormente una hernia. Tenemos además el aumento de la presión, el aumento de la compresión, algo importantísimo también en las hernias discales, especialmente los aumentos de presión provocados por factores emocionales, psicológicos, estrés, ¿sí?, desajustes viscerales que también pueden hacer que un nivel vertebral esté más comprimido. Eso es otra historia. Y este aumento de la presión, de un origen más psicológico, más emocional, va a tener un factor también muy importante, que también es las 24 horas del día. También es un factor que va a estar presente constantemente, y eso al cuerpo le hace mucho daño. El cuerpo puede soportar grandes presiones en momentos puntuales, en ratos, en días enteros, sí, pero por la noche necesita luego el descanso, que ese estímulo desaparezca, entonces está preparado para otra vez soportar una gran presión. Lo que el cuerpo lleva muy mal son presiones mantenidas, aunque sean menores, aunque no sean grandes presiones, pero mantenidas. Por eso también pongo aquí el peso o el sobrepeso. Curioso, en la cabeza no puede ser un problema, ya que, excepto, no sé, los muy cabezones, ¿verdad?, creo que la cantidad de peso que cae en ese sentido sobre las cervicales nunca va a ser suficiente como para darle una importancia. Sin embargo, este aumento de presión pueden ser muchos kilos, porque los músculos tienen la capacidad de, al estar tensos, aplastar las vértebras, hacer una compresión, un autoaplastamiento, ¿sí?, que además de que puede tener unos kilos considerables mayores que los del peso de la cabeza, el factor importante es que es todo el día, que uno se mete a la cama con esa tensión emocional, con ese problema de estrés, se mantiene esa presión, se mantiene ese aplastamiento, y eso es lo que verdaderamente hace daño a un disco, que si además está desequilibrado, además es hipermóvil, además sí, se van juntando factores que hacen que sea mucho más probable que el disco se rompa. Además tenemos una actividad física, creo que no es algo fundamental, pero también participa, especialmente si es una actividad física intensa, es decir, con grandes pesos que hacen que haya unos aumentos bruscos, intensos de presión en la zona cervical, aunque insisto, no creo que desde mi punto de vista sea algo muy importante. Y también tiene una importancia si son esfuerzos asimétricos, es decir, porque van a favorecer estas diferencias de presión en un lado más que en el otro. Y por último, también por nombrarlo, porque puede ser un factor, aunque es el menor de los casos,
traumatismos severos, accidentes de tráfico que provocan latigazos, pero que además, desde mi punto de vista, estos traumatismos van a provocar herniaciones especialmente en personas que ya tenían estos factores, que ya tenían un disco desecado, que ya tenían una tendencia, una facilidad, ya estaba el disco preparadito. Si no lo hubieran tenido, si no hubieran tenido esta hernia por un accidente, probablemente lo hubieran tenido al de poco tiempo por otro motivo, o ya tenían una hernia incipiente y el traumatismo lo que ha hecho es que esta hernia termine por salir. Como veis, los factores que pueden hacer que un disco se hernie son múltiples, no es algo sencillo, ni creo que hay que hacerlo sencillo. Por lo general los puntos de vista sencillos son cómodos, es decir, no es las malas posturas en el trabajo, ¿verdad? Pero esas visiones superficiales, sencillas, te pueden dejar tranquilo porque ya sabes o te has hecho la idea de cuál es el problema, pero realmente no estás haciéndote cargo de la cantidad de cosas que pueden estar influyendo y en las que de una manera mayor o menor habría que incidir, habría que hacer correcciones, habría que solucionar pequeñas cosas en cada uno de estos factores para que la cosa pueda verdaderamente mejorar o solucionarse y sobre todo no ir a más. Bueno, y esto es todo lo que quería explicar sobre este tema. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, que si el vídeo te ha gustado puedes pinchar en me gusta y que puedes compartir o comentar este vídeo y estaremos muy agradecidos por ello. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.